Buen día con todos. En este video podremos apreciar lo que es la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquiolos. Pero hagamos un poco de repaso de lo que ya vimos en el anterior video. Lo que vemos acá nosotros son las partes de las vías respiratorias, como es el caso de las fosas nasales. Después de las fosas nasales, obviamente, venía lo que era, en este video no está, pero ustedes ya saben que por encima de las fosas nasales estaban los senos paranasales. Acto seguido venía lo que era la faringe. Luego tiene que venir, obviamente, la laringe, fosas nasales, faringe, laringe. Obviamente, estamos viendo acá nosotros lo que es la epiglotis, ¿no? Y claro, la epiglotis en sí ya es una parte de la laringe, que eso lo vamos a ver a continuación. La faringe también no se olviden de que tiene tres estructuras, lo que es la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. En el caso de la laringofaringe también se divide en dos, en que si son pares o impares las estructuras de la laringe. Si son impares, pues va a ser la epiglotis, como ustedes están viendo, la tiroides y la cricoides. Y si son pares, pues es el aritenoides, corniculado y cuniformes. Acto seguido veremos lo que es la tráquea y después de la tráquea la bifurcación que va a originar a lo que son a los bronquios y los bronquiolos. Pues eso es lo que hemos visto o que estamos viendo en este video. Pero si hacemos un poco de memoria de lo que eran nuestros senos paranasales, que es lo que nos interesa memorizar, los senos paranasales. No te olvides que eran estructuras óseas llenas de aire que interactuaban o permitían un órgano de resonancia para la voz y calentaban y humedecían el aire inspirado. Pero vamos a ver las estructuras en sí de los senos paranasales. ¿Te acuerdas que los que estaban por encima de nuestra nariz, exactamente donde voy a poner, ¿te acuerdas que eran nuestros senos paranasales, senos frontales, ¿no es cierto? Eran nuestros senos frontales. Entonces lo acomodamos, esto le ponemos un color amarillo, muy bien. Después de los senos frontales, ¿te acuerdas los que estaban entre nuestros ojos y entre nuestra nariz? Pues esos eran los senos etmoidales. Senos etmoidales. Obviamente eran nuestros senos etmoidales. Acto seguido, también podríamos decir los que están debajo de los ojos y en el maxilar superior y van a tener el nombre de los senos maxilares. Son nuestros senos maxilares. Y obviamente esta es una vista del tipo frontal. Si nosotros mirábamos lo que era la vista sagital, en lo que era la vista sagital nosotros podríamos ver lo que era nuestro siguiente seno, ¿no? Que era el seno esfenoidal. Y lo vamos a ver acá a continuación. Esto lo vamos a acomodar un poco. No te olvides que los que están encima son tus senos frontales. Los que están debajo del seno frontal y ambos lados son los senos etmoidales. Y finalmente los que están más abajo van a ser tus senos maxilares. Pero lo que me interesa ahora es saber cuáles son los senos esfenoidales. Senos esfenoidales. Los senos esfenoidales son los que están detrás y solo los podemos apreciar mediante lo que es el plano de vista sagital. ¿Ok? El plano de vista sagital. Estos vendrían a ser nuestros senos esfenoidales. Los que estarían por acá encima. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es, ya hicimos un poco de recuento, y vamos a ver lo que es nuestra faringe. Entonces traeríamos a lo que es el punto número 3. Y el punto número 3 va a ser lo que es la faringe. ¿Ok? El punto número 3 va a ser lo que es la faringe. No es ni más ni menos que podríamos decir que es la misma garganta. Entonces, la faringe
Entre paréntesis acá me parece que mejor le pondríamos garganta. Va a tener las siguientes características. Es un tubo muscular. Es un tubo muscular que va a estar en comunicación, que se comunica con las fosas nasales. No te olvides que FN para nosotros son fosas nasales. Pero a su vez va a estar también interactuando, muy aparte de las fosas nasales, se comunica con las, acá mejor te lo pongo para que no te confundas, fosas nasales, va a estar en comunicación con las fosas nasales, con la cavidad oral, o sea, con nuestra boca, con la cavidad oral. También va a estar en vínculo con la laringe y el esófago finalmente, la laringe y finalmente el esófago. Y ahora diremos, pero esófago no vimos nosotros en lo que eran las estructuras de las vías respiratorias. Fosas nasales ya lo hemos visto en el anterior video. Lo que era la cavidad oral, no, eso no lo hemos visto. La laringe sí la vimos, pero el esófago. Y es ahí donde nosotros decimos que la faringe va a tener doble función, tanto una vía mixta y una vía respiratoria y una vía digestiva. Que eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, lo que es su ubicación, veamos a lo que es la localización de la faringe. Localización de la faringe. Pues la localización de la faringe va a estar ubicada delante de las vértebras cervicales. Se ubica delante de las vértebras cervicales. ¿Ok? Va a estar ubicado delante de las vértebras cervicales y también por detrás de las fosas nasales. De las fosas nasales, de la misma boca e incluso de la laringe. En este caso podríamos decir que está por detrás de las fosas nasales, boca e incluso la parte superior y detrás de la laringe podría ser, ¿no? Acá lo vamos a poner entre paréntesis laringe. Ya vamos a ver en la explicación gráfica por qué le estoy poniendo esto entre paréntesis. Ahora, lo que es sus estructuras. Va a presentar tres estructuras. ¿Y cuáles son esas tres estructuras? Pues vamos a poner ahí las partes de la faringe. ¿Cuáles son estas partes de la faringe? Número uno, vamos a tener lo que es la nasofaringe, también llamada lo que es rinofaringe. No te olvides que rino viene de nariz, naso también. Entonces estaríamos hablando de lo que es lo que se vincula a la zona de la nariz. Orofaringe sería la segunda estructura, o bien también llamado bucofaringe. Y obviamente, ¿no? Oro viene de boca, buco también. Y la última, laringofaringe. Laringofaringe, o bien también llamada hipofaringe. Hipo viene etimológicamente debajo, ¿no es cierto? Debajo de la faringe. Esas son las tres estructuras principales de la nasofaringe, no te olvides. Nasofaringe, naso, nasales, nariz. Entonces, etimológicamente, rinofaringe, rino, nariz. Orofaringe, oro, boca. Bucofaringe, también boca. Laringofaringe es la porción que está debajo, por lo tanto, hipo. Hipo etimológicamente tiene dos acepciones. Una de las acepciones significa caballo, hipo, por eso se le llama hipódromo, y la otra que es debajo, ¿no? Hipofaringe. Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones? A ver, pongámoslos de frente también acá que tenemos espacio. ¿Qué funciones va a tener la faringe en global, ¿no es cierto? Entonces ponemos acá funciones. Funciones de la faringe. Pues las funciones de la faringe, estoy moviendo el dibujo, las funciones de la faringe va a ser simplemente de transporte de aire. Transporte de aire en especial, pero también puede transportar lo que es alimentos, ¿ya? Entonces transporte de, vamos a ponerle sustancias.
Veamos entonces lo que es, obviamente primero hacemos lo textual y luego lo práctico. Veamos qué es la nasofaringe. ¿Te acuerdas cuál es el otro nombre de la nasofaringe? Exacto, oinofaringe. Muy bien, la nasofaringe o bien llamado oinofaringe. Pues, ¿qué es la nasofaringe o oinofaringe? Es la porción superior, porción superior. No olvides eso, que esté en vínculo con la nariz. Porción superior se localiza obviamente detrás de las fosas nasales. Su localización está por detrás de las fosas nasales. De las fosas nasales. Su localización está detrás de las fosas nasales y tiene, no te olvides, 4 aberturas. Posee 4 aberturas. Esa es la nasofaringe, tiene que tener 4 aberturas. 2 orificios nasales y 2 orificios auditivos. Y 2 orificios auditivos. Y tú sabes que 2 más 2 son 4, ¿no? Los 2 orificios nasales van a estar en vinculación con la nariz y los 2 orificios auditivos van a estar vinculados con lo que es el oído, para ser más exactos, la trompa de Eustaquio. Entonces, los 2 orificios nasales se vinculan a lo que es la nariz y lo que son los orificios auditivos va a estar vinculado a lo que es el oído, en especial a lo que es la trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. Perfecto. ¿Qué más podríamos decir? Ya, que en la parte posterior, o sea, detrás de la nasofaringe, en su parte posterior, ¿no? Vamos a encontrar lo que es la amígdala faringea. Encontramos a la amígdala faringea. Le bajamos un poquito lo que es el tamaño de la letra para que pueda entrar todo. No te olvides que en la parte posterior de la nasofaringe o oinofaringe vamos a encontrar lo que es la amígdala faringea. Y eso ya le vamos a dar una explicación en la parte gráfica. Ahora, ¿cuál sería su función? Su función es netamente el transporte de gases, por lo tanto diríamos que su función es solo no expiratoria. No expiratoria. ¿Ya? Lo que vendría a ser ahora la bucofaringe o bien orofaringe. No te olvides que tiene orofaringe o bien bucofaringe. Son sus dos nombres. Y va a ser la porción media. Es la porción media de la faringe. Su localización se localiza, obviamente, en la parte media, detrás más bien, esta va detrás de la boca, no te olvides que es la parte media. Acá podríamos también decir de que, a ver, parte media, está detrás de la boca. A su función, lo que nos interesaría acá sería su función. Pues su función no es más ni nada menos que es una vía mixta. Dado que está detrás de la boca, también va a cumplir lo que es, al ser una vía mixta, tiene la función respiratoria y también va a tener obviamente la función digestiva. Pero ¿en qué sentido? En el transporte de sustancias. Va a transportar, ¿no? Sustancias, tanto respiratorias como digestivas. Pasemos ahora a lo que es la laringofaringe, no te ves hoy llamado hipofaringe, laringofaringe, llamada hipofaringe. Pues la laringofaringe o bien hipofaringe es la porción inferior de la nasofaringe, debajo estaba la orofaringe y al final tenemos la hipofaringe. Su localización también nos interesaría, localización, pues la localización va a estar por detrás de la laringe, detrás de la laringe y debajo de la
orofaringe, ¿no es cierto? Detrás de la laringe y debajo de la orofaringe. Y finalmente su función, pues su función también va a ser una vía mixta. Es una vía mixta. ¿Para qué? Para el transporte de sustancias. Transporte de sustancias. Por lo tanto, vamos a poner que es una vía respiratoria y también es una vía digestiva. Ambas. Y ya hicimos las funciones, ahora pasemos a lo que es la explicación en el marco práctico. Y acá tenemos nuestra pizarrita y estamos viendo lo que es exactamente un plano sagital. Eso no se olviden, vamos a examinar ahora desde una vista y un plano sagital. Un plano de vista sagital. Número 1, ya nosotros podemos ver lo que eran nuestras fosas nasales. Nosotros ya pudimos ver lo que eran nuestras fosas nasales. Eran nuestras fosas nasales. Obviamente por acá encima tenemos que tener en cuenta siempre a nuestros senos paranasales. Y en la parte posterior, acá vendría lo que es exactamente la zona de la faringe, que va a tener la porción superior llamada nasofaringe, o bien acuérdate, rinofaringe. Luego tenía lo que era la porción media, y eso lo vamos a poner con otro colorcito, que era la bucofaringe, o bien llamada orofaringe. Y finalmente la que está por detrás de la laringe, que va a ser llamada laringofaringe, o bien también hipofaringe, que es de color verde. Estas tres porciones originan a lo que es la faringe. Ahora, en cuanto a las funciones, obviamente lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es lo siguiente. Vamos a ponerle un color amarillo al aire y el aire va a entrar por nuestras fosas nasales y luego va a pasar a lo que es la nasofaringe o rinofaringe, porque es una vía respiratoria. Y luego va a pasar a lo que son las vías mixtas, como es el caso de la bucofaringe o bien llamada orofaringe, y luego va a pasar por la laringofaringe. Y es ahí donde ya vamos a entrar a lo que es la laringe. Pero eso es para el caso del aire. ¿Ok? Eso es para el caso del aire. Pero si nosotros ahora vamos a tomar en cuenta lo que es los alimentos, ya sean líquidos o sólidos, pues podríamos decir que estos alimentos más bien van a entrar por lo que es nuestra boca y de nuestra cavidad bucal va a entrar de frente a lo que es la bucofaringe o orofaringe. Por lo tanto, esta va a ser una vía digestiva y de ahí va a pasar a lo que es la laringofaringe o hipofaringe, que también es una vía digestiva, pero ya no va a entrar a lo que es la zona de la tráquea, sino estaría entrando a lo que es la zona del esófago. Y luego estaría entrando al estómago. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la nasofaringe o rinofaringe solo es una vía respiratoria. En cambio, la bucofaringe y la laringofaringe es una vía mixta, tanto es una vía digestiva como una vía respiratoria. Igual, la laringofaringe es una vía digestiva como una vía respiratoria. Entonces, eso sería lo que es la explicación de nuestras partes principales en cuestión de la faringe. Esto lo vamos a acercar un poco más para que se pueda presenciar. Y ahí estaríamos tomando en cuenta la explicación. Ahora bien, seguimos nosotros y ya estamos acabando lo que es la faringe y pasaríamos al punto número 4. Punto número 4 y hablaríamos de la laringe. La laringe va a estar debajo y detrás de lo que es la faringe. No te olvides que la faringe de F era lo que era la garganta. En cambio, la laringe, acuérdate de la mnemotecnia, la lelilolú es el órgano de la voz. Es el órgano de la voz.
Entonces, ¿nosotros qué vamos a hablar en la laringe? ¿Te acuerdas que la faringe era un tubo muscular? Pues la laringe más bien es un corto pasaje o tubo. Es un corto pasaje o tubo que obviamente va a estar en vínculo, ¿no? Que está conectado a la faringe. ¿Y a qué más estaría conectado? A la faringe y a su vez a la tráquea. Está conectado a la faringe y a la tráquea. ¿De qué está formado? Vamos a decir, sus estructuras se dividen en dos. Sus estructuras se dividen en dos. Y depende de que si pueden ser lo que son impares, pueden ser impares y también pueden ser pares. Esos son sus dos tipos de estructuras, las impares y las pares. Ahora, ¿cuáles son las impares y cuáles son las pares? Pues, las impares van a ser las siguientes. Acá me parece que no nos va a entrar, entonces mejor vamos para la siguiente. Estamos viendo, no te olvides, lo que es la laringe, o bien el órgano de la voz. No te olvides la lelilolú. Y lo que es la laringe, ¿te acuerdas que sus estructuras se dividían en dos? En lo que era si son impares. Si son impares, pues va a ser lo que es la epiglotis, de ahí vendría también la tiroides y finalmente vendría lo que es la cricoides. Epiglotis, tiroides y cricoides. Esas son las impares. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras, pero pares. También son tres. Vendría a ser lo que es el aritenoides, el corniculados y finalmente aritenoides, corniculados, cuneiformes. Aritenoides, corniculados y cuneiformes. Esas son las estructuras, no te olvides. Si yo hablo de la laringe a nivel impar, voy a tener lo que es la epiglotis, voy a tener lo que es la tiroides y lo que es la cricoides. Date cuenta que de preferencia todas trabajan con E y I, ¿no? Epiglotis, tiroides, cricoides. En cambio, lo que es el aritenoides, corniculados y cuneiformes son estructuras pares. Ya lo vamos a ver en lo que es la explicación práctica. ¿Y qué más podríamos decir? Que lo que es la laringe, y eso no te olvides, al ser el órgano de la voz, obviamente tiene que tener lo que son, posee las cuerdas vocales. Tiene las cuerdas vocales, las cuales producen, obviamente, sonidos, ¿no es cierto? Van a producir lo que son los sonidos, teniendo en cuenta dos tipos, de que si están agudas, cuando están agudas, pues van a producir lo que son sonidos tensos, o mejor dicho, a ver, acomodémonos, producen sonidos. Cuando estas, mejor dicho, están tensas, cuando estas están tensas, van a producir sonidos agudos, sonidos agudos. En cambio, cuando están relajadas, pues van a producir sonidos graves. Esas son las dos formas de cómo interactúan las cuerdas vocales. En pocas palabras, nosotros vamos a decir que la laringe va a utilizar el aire inspirado, utiliza el aire inspirado, ¿para qué? Para producir sonidos, ¿no es cierto? Para producir sonidos. En este caso va a producir el sonido llamado voz. Va a producir el sonido llamado voz. ¿Por qué? Porque posee lo que son las cuerdas vocales.
¿ok? Son las cuerdas vocales. No te olvides, tensas son sonidos agudos, relajadas son sonidos graves. Y la explicación sería para que ustedes no se equivoquen o no tengan inconvenientes en lo que es el tipo de sonidos, sonidos agudos, sonidos graves. Y lo vamos a hacer acá, vamos a utilizar lo que es nuestra amiga pizarrita, te invocamos y acá te podemos ver. Pues bien, todo funciona en lo que es el sonido, todo funciona en lo que es el sonido con lo que podríamos decir el espectro, ¿no es cierto? El espectro de frecuencia, y vamos a decir nosotros que cuando hagamos un sonido agudo, ¿no es cierto? Cuando hagamos un sonido agudo, pues las ondas van a estar muy levantadas. Eso es un sonido agudo. En cambio, un sonido grave, pues va a ir por debajo del espectro. ¿Sí? Va a ir por debajo del espectro. Ahora, ¿qué sonidos, por ejemplo, serían agudos? Agudos serían los que hasta incluso no los podríamos supuestamente detectar, como es el sonido, un ejemplo, ¿no? El sonido de una ambulancia. Cada vez que pasa una ambulancia, si ustedes tienen mascotas, se dan cuenta de que esas mascotas comienzan a aullar, ¿no? Porque los incomoda, debido a que es mucho la señal de frecuencia. Estaríamos ya hablando quizás de incluso con un máximo de 20.000 hercios. En cambio, los sonidos graves están por debajo, no son muy chocantes, por decirlo de esa manera, una muy ligera explicación, ¿no? Para que ustedes entiendan. Eso sería en cuanto a lo que es finalmente la laringe, ¿no? Ahora, lo que sí nos interesa, y aprovechando que ya estamos acá, vamos a hacer lo que son las partes, ¿no? Que ya vimos. Y vamos a decir lo siguiente. Si nosotros podemos ver acá, tendríamos lo que es la vista anterior frontal, ¿no es cierto? Sería la vista anterior frontal. Y esto lo ponemos de otro colorcito. Esa es la vista anterior frontal. En donde nosotros lo que estamos viendo acá, esta superficie en forma de huesito que está por encima, va a ser lo que es la epiglotis. Epiglotis. Ahora, esta porción que está en nuestra manzana de Adán sería lo que es la tiroides. Y finalmente la porción de abajo va a ser los cricoides. Ahora bien, la epiglotis es a que se vincula mucho, es como una especie de puerta que va a obstruir a la glotis para que podamos nosotros no tener inconvenientes en nuestras vías respiratorias y digestivas. La tiroides se vincula mucho a lo que es el campo de la endocrinología, ¿no es cierto? A lo que es formación de cierto tipo de hormonas. Vamos a ser más exactos para que no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Como decía, la epiglotis va a obstruir a la glotis en lo que es la función respiratoria digestiva. La tiroides, obviamente, es el hueso más grande de entre los 9 huesos que están constituyendo lo que es la laringe. Y la cricoides exactamente va a ser la manzana de Adán a la que nosotros conocemos. Estos son, obviamente, en una vista anterior frontal y no te olvides que estos de acá, pues son lo que son los cartílagos impares de la laringe. Son los cartílagos impares de la laringe. Ahora, lo que nosotros vamos a presenciar a continuación va a ser más bien los cartílagos pares. ¿Sí? Los cartílagos pares. Entonces, esto lo jalamos un poquito más allá y lo volvemos un poco más pequeño. Entonces vamos a poder decir nosotros lo siguiente. Obviamente, esta ya va a ser una vista posterior
con lo cual vamos a ver los demás cartílagos, ¿no? Esta es una vista posterior. También podría ser una vista occipital, ¿no? Pero es una vista posterior, o sea, es como que estamos viendo de espaldas. Entonces comenzamos de abajo. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de lo que eran los cartílagos impares de la laringe, los cartílagos impares de la laringe, que eran los de acá, los cartílagos impares de la laringe, que es la tiroides, cricoides y epiglotis. Vamos a ver ahora nosotros lo que es los pares. Y estos pares, en cuanto a la vista posterior, van a ir de abajo hacia arriba. Y lo que podemos apreciar es lo siguiente. Que nosotros estamos viendo, por ejemplo, miren, una estructura en esta zona derecha y la misma estructura en la zona izquierda. Luego vemos también otra estructura en la zona derecha, otra estructura paralela en la zona izquierda y finalmente lo que sería nuestra zona. Por eso se le llama que son pares. ¿Ok? Son pares porque están tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, comenzamos poniendo lo que es la de abajo va a ser la aritenoides, la de encima va a ser la corniculados y finalmente los cuneiformes. ¿Ok? Pues la aritenoides se va a encargar exactamente de tensar lo que es los pliegues de las cuerdas vocales y por lo tanto también va a permitir la relajación, el que se tensen y el que se relajen. Y con lo cual va a permitir la producción de lo que son los sonidos. Entonces, esa sería la función de la aritenoides. Va a permitir que se tensen y que se relajen. En cuanto a la función de los corniculados, también va a trabajar en lo que es el órgano de la voz, pero a su vez va a tener lo que es la función como de protección, pues va a evitar, junto con lo que es la epiglotis, el pasaje o el pase de los alimentos. Por ejemplo, ¿te imaginas que los alimentos en vez de llegar a lo que es el esófago llegaría a la tráquea y luego a los pulmones? Obviamente, ¿no? Eso se llamaría lo que es un proceso de aspiración, ¿no? Y obviamente estaríamos viendo ya lo que es un proceso ya para la muerte, ¿no? No se podría dar ese caso. También lo que sería es los corniculados también van a ayudar a lo que es el reflejo de tos y como te digo es un apoyo para la epiglotis. Eso es la función de los corniculados. Y finalmente, en cuanto a la función de los cuneiformes, pues sabemos, ¿no?, que están estas partes vinculadas a lo que es la columna vertebral. Entonces la cuneiforme es como que va a ser una cuña que nos va a ayudar a lo que es la bipedestación, la locomoción, la marcha. Es como una especie de posición de equilibrio. ¿Ok? Y esas serían en total, si nosotros sacamos la cuenta, tomamos lo siguiente, ¿no? Y decimos que cartílagos impares de la laringe, pues tenemos tres cartílagos. En lo que son más bien las cuneiformes, corniculados y aritenoides, dijimos que era una vista posterior y eran cartílagos pares, ¿no es cierto? Estos son los cartílagos pares. Entonces, si son pares, voy a tener dos cuneiformes, dos corniculados y finalmente dos aritenoides. Por lo tanto, tendría en total 6 cartílagos. Y si sumamos 3 cartílagos más 6 cartílagos, pues eso nos daría un total de lo que sería 9 cartílagos, ¿no? Un total de 9 cartílagos que van a estar ubicados ¿en qué zona? En la zona de nuestra laringe. En nuestra zona de la laringe. No tengamos complicaciones en esto. Muy bien.
Pasemos entonces ahora a lo que es la siguiente, la función, si no me equivoco, de la laringe ya la hicimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Eran impares, cricoides. Ah, ya, acá podríamos poner, ¿no es cierto? Sus estructuras impares es la epiglotis, que obviamente es una, la tiroides también es una, la cricoides es una, y por lo tanto el total de estructuras impares, el total sería de 3 estructuras impares. Lo que más bien en los aritenoides, vamos a ver que son 2 estructuras, los corniculados también son 2, y finalmente lo que son los cuneiformes son 2. Por lo tanto, el total van a ser 6 estructuras. Y si sumamos 3 más 6 nos dan 9. De ahí lo que faltaría, la laringe, ya esa es la función, que utilice el aire inspirado para producir la voz. Ya también hablamos lo que era cuando estaban tensas, ¿no? Cuando estaban tensas producían sonidos agudos y cuando estaban relajadas pues producían sonidos graves. Ahora, vendría lo que es exactamente qué otras funciones, las funciones complejas de la laringe. Ponemos ahí funciones complejas. ¿Cuáles son estas funciones complejas? Pues las funciones complejas son las siguientes. En primer lugar, va a seguir purificando el aire inspirado. Va a purificar el aire inspirado. Impide el paso de alimentos en las vías respiratorias. Y finalmente va a producir sonidos. Entonces tenemos 3 funciones. Purifica el aire inspirado, impide el paso de los alimentos a las vías respiratorias y finalmente va a producir lo que son los sonidos. Y esas serían las funciones complejas de la laringe. Ahora veremos lo que es la tráquea. Entonces ponemos punto 5, tráquea. La tráquea ya va a ser exactamente cartílagos y sigue siendo un pasaje tubular, es un pasaje tubular que obviamente va a salir de lo que es la laringe, entonces su localización va desde la laringe hasta lo que son los bronquios, hasta los bronquios. Y obviamente los bronquios ya estaríamos hablando en la zona de los pulmones. Entonces vamos a poner los bronquios principales. Los bronquios principales. Tanto a nivel derecho e izquierdo, ¿no? Tanto, localización va desde la faringe hasta los bronquios principales, los cuales son, ¿no? Derecho e izquierdo. En lo que es la última bifurcación que tiene la tráquea, que eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, si estamos hablando de localización, va desde la laringe hasta los bronquios principales derecho e izquierdo, podríamos decir que está ubicado en lo que es la zona torácica, el pecho, por delante del esófago, está en la zona torácica, por delante del esófago, torácica, delante del esófago, y a su vez detrás del esternón, ¿no? Claro, ya lo vamos a ver en lo que es la zona práctica. Lo que es el esternón viene a ser la estructura cuando tocamos nuestro pecho y vemos que hay un hueso en la parte central, ese es el esternón. Entonces, detrás del esternón va a estar la tráquea y obviamente la tráquea está delante del esófago porque el esófago es una vía digestiva, estamos hablando de lo que es vías respiratorias. Y toda esa zona es la zona torácica porque es el tórax. El tórax comprende lo que es el esternón y lo que son nuestras costillas, vértebras, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a decir nosotros de qué está formado. La tráquea
está formado por cartílagos. Estos cartílagos están protegidos, en sí los cartílagos tienen una forma de anillo, estos cartílagos anillados, son cartílagos anillados, protegidos por lo que es un músculo traqueal, protegidos por un músculo traqueal. Y aproximadamente van de 16 a 20 anillos traqueales. Siendo el último, el más importante, y le vamos a decir que se llama carina. ¿Y por qué te digo que el último anillo es el más importante llamado carina? Pues de carina nace la bifurcación en lados tanto derecho e izquierdo. Entonces, del último anillo cartilaginoso llamado carina, van a ser lo que es la bifurcación, que se va a originar el lado derecho y el lado izquierdo de la tráquea. También podríamos decir que estos anillos cartilaginosos tienen una forma de C. Anillos traqueales tienen forma de C. Y el último, no te olvides que es el anillo conocido como carina. ¿Ya? Algunos le ponen la K de carina, otros también la C de carina, ¿no? Dependiendo. Puede ser carina o también le vamos a poner acá de carina. Depende de los libros. Y no te olvides que de ahí van a hacer la bifurcación del lado derecho y del lado izquierdo. Y obviamente en esa bifurcación nacen los bronquios primarios, para ser más exactos. Entonces miraremos un poco lo que es la parte gráfica. Entonces diremos lo siguiente. Como podemos apreciar acá, tenemos lo que es, y esto nos interesa, pues mirando desde un plano de vista frontal, esta zona que estamos encuadrando va a ser lo que es la zona torácica o región torácica. Región torácica. Y dentro de esta zona torácica vamos a encontrar lo que es la tráquea. No te olvides que si yo, por ejemplo, voy a poner acá lo que es el tórax es el hueso que viene en forma de una aguja. Ese es el tórax, lo que estoy yo dibujando ahí. Entonces, según el gráfico que vamos a ver, vamos a poder encontrar lo siguiente para que no haya ningún tipo de complicaciones. Todo esto que estamos apreciando va a ser la caja torácica, como lo estamos subrayando. Esta caja torácica va a tener lo que hemos dicho que es el esternón en sí, la región torácica, como estuvimos viendo acá, va a tener en primer lugar lo que es esta forma de aguja, que va a ser el esternón, que va a ser exactamente el esternón. Después del esternón vamos a tener lo que son nuestros cartílagos costales, estos amarillitos. Vamos a tener lo que son nuestros cartílagos. A ver. Son nuestros cartílagos costales, esos amarillos. Y obviamente eso es en la parte de adelante. Y esto blanco que estamos viendo acá, pues van a ser nuestras costillas. Son nuestras costillas. Pero la parte que está atrás es la columna vertebral.
Entonces le ponemos ahí columna vertebral. Es la parte de atrás. Que obviamente nos estamos adelantando un poco a lo que es el tema de esqueleto humano. Eso sería lo que es la columna vertebral. Ahora, lo que son nuestras costillas. Vamos a decir que nuestras costillas se van a dividir, ¿no? Como podemos apreciar, a ver, acá le cambiamos el colorcito. Y digamos lo siguiente. Pues va a tener la parte superior lo que son nuestros 7 pares de costillas bandareras. Entonces ponemos acá que son 7 pares de costillas bandareras. ¿Ok? Son nuestros 7 pares de costillas bandareras. A ver, voy a tratar de mover esto para que se note. Son nuestros 7 pares de costillas bandareras. Parece que mejor le ponemos negro. Ahí sí se nota. Son nuestros 7 pares de costillas bandareras. Después vendría lo que son en la zona de acá, que es ya debajo, nuestros 3 pares también de costillas, pero estas son falsas. Y finalmente, en la zona inferior, nuestros 2 pares de costillas flotantes. Ahora, si sumamos 7 pares, en total tendríamos 14, más 3 pares que serían 6, 14 más 6, 20, más 2 pares que serían 4, 24. Total 24 costillas. Obviamente que eso nos estamos adelantando. Ahora, dentro de la caja torácica, vamos a nosotros poder darnos cuenta de que vamos a englobar a nuestro amigo la tráquea, ¿no? Y la vamos a poner la tráquea de un color, pongámosles morado, me parece. Entonces, con lo cual nosotros decimos que la tráquea va a venir más o menos de esta manera, ¿no es cierto? Va a venir de esta manera. En lo que es la región torácica, va a entrar y va a sufrir una bifurcación en lo que es aproximadamente 16 a 20 de lo que es sus anillos cartilaginosos, ¿no es cierto? Entonces a esta zona se va a dividir, ¿no? Y obviamente no te olvides que se bifurca en lo que es carina. Acá estás viendo a lo que es el anillo llamado carina, donde están bifurcando en uno derecho y en uno izquierdo. Y finalmente ya obtendría lo que son nuestros amigos los pulmones, que eso ya vamos a ver en un siguiente video. Ahora, también no te olvides que si hablamos nosotros, ya explicamos esto, entonces lo vamos a eliminar. Vamos a nosotros englobar lo siguiente. A ver, las partes de la tráquea. Obviamente la tráquea dijimos que estaba en vínculo con lo que era la laringe, ¿no es cierto? Toda esta zona de acá va a ser la laringe. Toda esta zona de acá es la laringe, ¿no es cierto? Para ser más exactos, aquí estaríamos viendo lo que es la tiroides y la cricoides. Y debajo de la cricoides ya comienza lo que es la tráquea. La tráquea con sus anillos cartilaginosos en forma de C, que tienen aproximadamente de 16 a 20. No te olvides que están hechos por músculo traqueal. El último se llama carina, donde nace la bifurcación, es decir, la tráquea se divide en un lado derecho y en un lado izquierdo. Y este tubo traqueal internamente, o sea, internamente, estamos viendo nosotros acá un plano frontal, pero ahora vamos a ver un plano interno.
como es la siguiente imagen. En este plano interno nos damos cuenta que está la tráquea por delante del esófago. Esta zona de acá, que lo vamos a dibujar de color blanco, va a ser el esófago. En cambio, si ustedes pueden apreciar bien, aquí estaríamos viendo lo que son los anillos cartilaginosos de la tráquea. ¿Ya? Podemos ver también, acá lo vamos a poner de un color amarillo me parece, que todo este tipo de tejido que va internamente, va a estar constituido de lo que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Yo sé que puede parecer un trabalenguas, pero es muy sencillo. Es un epitelio del tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes que producen moco. Obviamente ya dijimos que el moco te ayudaba para lo que era la lubricación. No te asustes con el nombre porque dentro de los epitelios hay epitelios planos, cúbicos, cilíndricos, simples, con modificaciones. Luego vienen los pseudoestratificados, planos, cúbicos, cilíndricos, con cilios, sin cilios. Y estos ciliados tienen células caliciformes que producen moco. Simplemente es cuestión que nos adecuemos. Ya miraremos un video de tejidos y con lo cual entenderemos bien. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la función? Ahora también, este epitelio es el que se engloba de esta manera, que es medio entre rojizo, medio rosadito, ¿no? También lo que podríamos nosotros apreciar sería una tráquea original, ¿no? De un ser vivo, de un hombre. Pues acá le estamos viendo. Esa es la tráquea, ¿no es cierto? Pero obviamente no está del todo, ¿no? No está del todo. Esta es Karina, la última. Y también podemos apreciar, ¿no? Que el moco, obviamente, esta es la parte exterior. Lo que es el tejido epitelial, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, bla, 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 eso más bien está acá adentro. ¿Ya? Eso está acá adentro. Entonces el color azul le vamos a decir que es el tejido pseudoestratificado. ¿Qué más será? Cilíndrico, ciliado con células caliciformes productoras de moco. Eso está por acá adentro. Y va a producir moco ¿para qué? Para que pueda funcionar como una especie de lubricante. ¿Ok? Lubricante. Y también para lo que es el filtraje de ciertos patógenos que hayan podido pasar por nuestras fosas nasales. De ahí nosotros vemos en un color oscuro ahora lo que son los anillos cartilaginosos en forma de C y que estaban protegidos, y acá le ponemos por un color rojito, por un tipo de músculo traqueal. ¿Se acuerdan que estaba protegido por un músculo traqueal? Entonces vamos a decir lo siguiente, para que no haya inconvenientes. En lo que es, en lo que es el color azul, eso es interno, no se olviden que es el epitelio, es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que producen moco. Te estoy poniendo las siglas, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que producen moco. Este es en una zona interna. Zona interna. Si vamos por encima, vamos a poder apreciar lo que es los anillos cartilaginosos en forma de C, el cartílago en sí, ¿no es cierto? El cartílago en forma de anillo de C. Y finalmente, por afuera, vamos a poder presenciar lo que es el músculo traqueal. Y con eso yo pienso que ya no tenemos ningún inconveniente.
Ahora, la función. ¿Cuál es la función de la tráquea? La función de la tráquea. Pues la función de la tráquea va a ser la del transporte y purificación del aire inspirado. No te olvides que va a transportar y lo va a purificar, por eso necesito que mi epitelio sea un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes que van a producir el moco. El moco nos va a ayudar bastante en lo que es el transporte y en lo que es la purificación del aire inspirado. Ahora bien, simplemente nos faltaría lo que son los bronquios y los bronquiolos para que estemos yendo ya a lo que es nuestros pulmones. Entonces, de una manera muy veloz, vamos a poner lo que era la tráquea, si no me equivoco, era la número 5. Muy bien, la número 5. Entonces vamos a poner acá número 6. Número 6, lo que serían nuestros amigos los bronquios. Los bronquios. ¿Y qué son los bronquios? Los bronquios son conductos cartilaginosos, en sí son dos conductos cartilaginosos, porque es uno derecho y uno izquierdo, que se origina como consecuencia de la bifurcación de la tráquea, ¿no es cierto? Que era en sí el anillo cartilaginoso llamado carina. Y esto se produce a nivel de la cuarta vértebra dorsal, que se produce a nivel de la cuarta vértebra dorsal, ¿no es cierto? A nivel de la cuarta vértebra dorsal. Y vamos a ver cuáles son las partes de los bronquios. Entonces vamos a ver su estructura. Estructura de los bronquios. Pues la estructura de los bronquios va a ser lo que son los bronquios primarios, de manera sencilla, bronquios secundarios y finalmente los bronquios terciarios. Ahora, los bronquios primarios también tienen otro nombre. Se les puede vincular a lo que son los principales. Los bronquios secundarios también son llamados lobares. Y finalmente los terciarios van a ser los segmentarios. Entonces, no te olvides, la estructura de los bronquios son los bronquios primarios o principales, secundarios o lobares y terciarios o segmentarios. Entonces vamos a ver acá lo que son nuestros bronquios primarios o principales. Dentro de los bronquios primarios o principales tenemos que decir que son dos. No te olvides, uno derecho y uno izquierdo. También podríamos decir que son los que nacen de la bifurcación, de la tráquea. ¿Ok? De la tráquea. Vale, vamos a bajar un poquito el tamaño para que entre perfecto de la tráquea. ¿Qué más podríamos decir de esto? Aún tienen anillos, o sea, se aprecia aún anillos cartilaginosos incompletos, eso sí, son incompletos los anillos cartilaginosos, los cuales siguen protegidos, por epitelio del tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Solo que acá ya no va a ser con células caliciformes, solo se queda en epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. O sea, ya no vamos a producir el moco. ¿Ok? Y se va dirigiendo hacia los pulmones. Se van dirigiendo hacia los pulmones.
y es en sí la entrada de los pulmones, ¿no? Se van dirigiendo hacia los pulmones. ¿Qué más podríamos decir de esto? Su longitud, a ver, su diámetro, el diámetro de los bronquios primarios o principales, no te olvides, son los bronquios primarios llamados principales. Entonces, vamos a decir que tienen una especie de diámetro, claro, un diámetro podría ser. En comparación, a ver, su diámetro en comparación con lo que es la misma tráquea es la mitad, ¿ya? Su diámetro en comparación con la tráquea es la mitad, ¿sí? O sea, son más delgados en cuanto a su diámetro, a su calibre. Y podríamos decir que el derecho, claro, el derecho es más amplio que el izquierdo. El derecho es más amplio que el izquierdo. Y esa es una ley, ¿ya? En todo lo que vamos a ver sistema respiratorio, siempre el derecho va a ser mayor que el izquierdo. Eso no te olvides, ¿ok? Muy bien, vamos a lo que son los bronquios secundarios, también llamados lobares. Bronquios secundarios llamados lobares. Ahora, tenemos que tener en cuenta que los bronquiolos primarios, los bronquios primarios se dividen, ¿ok? Se dividen en lo que son bronquiolos secundarios, se dividen en bronquios secundarios. Entonces, los primarios se van a ir dividiendo también en lo que son los bronquios secundarios, pero va a ser uno por cada lóbulo del pulmón. Tenemos que tener en cuenta que ya hemos entrado al pulmón, ¿ya? Ya hemos entrado al pulmón. Ahora, ¿te acuerdas que el pulmón derecho era mayor que el izquierdo? Entonces, vamos a decir que el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo va a tener finalmente solo 2 lóbulos, Ahora, ¿qué más podríamos nosotros decir de los bronquios secundarios lobares? Ya, están protegidos, están revestidos o protegidos por lo que es un epitelio, y ahí escúchame bien, es un epitelio monoestratificado, monoestratificado, ya no es pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado solo venía desde la tráquea, acuérdate, la tráquea es epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes que producen moco. Lo que no sucede con lo que son los bronquios primarios, porque siguen siendo epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ya no producimos moco. Y en lo que son los bronquios secundarios o lobares, que han nacido de una división de los primarios, siendo 3 por el lóbulo derecho y 2 por el lóbulo izquierdo, estos más bien son epitelio mono. No te olvides de un monito, ya, monoestratificado, epitelio monoestratificado, pero sigue siendo cilíndrico, ciliado, ¿ok? Y pasemos a lo que son nuestros bronquios, finalmente terciarios, también llamados segmentarios. Entonces le bajamos un poquito el tamaño, bronquios terciarios o segmentarios. Estos bronquios terciarios o segmentarios también nacen de la división de los lobares o secundarios, ¿no es cierto? Nacen de la división de los lobares o secundarios, y cada uno ingresa al segmento del pulmón, donde cada bronquio terciario entra en un segmento de pulmón. Por eso es que se llaman segmentarios. Ahora, ¿cuál es la función? Vamos a decir, ¿cuál es la función de nuestros amigos los bronquios? ¿Cuál es la función? Pues la función de los bronquios
la función de los bronquios va a ser la siguiente. Su función de los bronquios, tomando en cuenta, va a ser el del transporte y purificación del aire inspirado. Entonces, transporte y purificación del aire inspirado. Esa es la función de los bronquios, el transporte y purificación del aire inspirado. Entonces, no nos olvidemos lo que estamos explicando. En cuanto a lo que son los bronquios, vamos a ver lo que es la parte práctica. Vamos a decir nosotros que tomamos en cuenta uno de los pulmones. En este caso estamos tomando el pulmón izquierdo, que va a tener simplemente dos lóbulos. Esa es la vista frontal. Y vamos a decir nosotros que comenzamos con lo que era la tráquea, ¿se acuerdan? Pues la tráquea, ¿se acuerdan que era un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes que producían moco? Ahora vamos a ver lo que es los bronquios primarios. ¿Te acuerdas que los bronquios primarios también se llamaban principales? Y estos bronquios primarios pues van a seguir siendo epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, hasta ahí nomás. Nos vamos ahora a nuestros bronquios secundarios. ¿Te acuerdas que también eran llamados lobares? Pues estos bronquios secundarios o llamados lobares van a ser más bien un tipo de epitelios monoestratificados cilíndricos ciliados. Y ahí nomás nos quedamos. Y finalmente vamos a decir nosotros que acá estaríamos viendo lo que es el tipo de bronquio terciario o segmentario. El bronquio terciario o segmentario, el cual van a entrar en segmentos a los pulmones, entran en segmentos, ¿sí? Como estamos viendo acá, segmentos, cada vez son más diminutos. Y obviamente todo esto que hemos visto son solo los bronquios, que es lo que nos interesa. No te olvides que el pulmón, si yo digo que este es el pulmón derecho, tiene que tener 3 lóbulos. Y no te olvides que siempre el derecho va a ser mayor que el izquierdo, pues el izquierdo solo llega a tener 2 lóbulos y es de menor longitud. Ahora pasaríamos a lo que es finalmente nuestros bronquiolos. Entonces ponemos lo que son nuestros bronquiolos. Los bronquiolos ya es la parte final de lo que es la vía respiratoria en sí. Los bronquiolos. Estos son conductos muy pequeños. Muy diminutos exactamente. Dado que su diámetro es la de 1 milímetro. O sea, son demasiado pequeñísimos. Pero estos a su vez ya no poseen cartílagos. O sea, ya nos olvidamos del cartílago, porque el cartílago lo podríamos apreciar incluso hasta lo que eran los bronquiolos terciarios, pero en lo que son bronquiolos ya no hay ni cartílagos, ni mucho menos glándulas. ¿Qué más podríamos decir de esto? Resulta de la división de los bronquios, y eso escuchen bien, de los bronquios segmentarios, llamados también terciarios. No te vas a equivocar en una pregunta que se te puede confundir, ¿no? Con bronquios primarios, secundarios o terciarios. ¿Qué más podríamos nosotros acotar a esta información? ¿Cómo se dividen? ¿Ya? ¿Cómo se dividen ellos? Entonces vamos a poner división de los bronquiolos. ¿Cómo se dividen ellos? Pues estos bronquiolos se van a dividir en bronquios terminales.
se dividen en bronquios, exactamente, bronquios ya no, bronquiolos terminales, dado que los bronquios, acordémonos, solo eran primarios, secundarios y terciarios. De entre los terciarios se dividían en lo que eran los bronquiolos, y estos bronquiolos se dividen en lo que son los bronquiolos terminales. Le bajamos un poco el tamaño del texto y a su vez podríamos decir que estos bronquiolos terminales se van a dividir también en bronquiolos respiratorios. Luego estos se dividen en bronquiolos respiratorios. No te olvides, los bronquiolos se dividen en bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales se dividen en bronquiolos respiratorios. Y hasta ahí. Ahora, lo que sí me interesa que estos bronquiolos terminales es la última porción respiratoria. Los bronquiolos terminales son la última porción respiratoria. En cambio, estos bronquiolos respiratorios más bien van a ser lo que es la entrada, son la entrada al conducto alveolar. O sea, ya estamos hablando de los alveolos, en donde se va a dar el intercambio gaseoso en sí. Pero de cómo están protegidos, los bronquiolos están revestidos por lo que es el epitelio mono estratificado. Al igual que los bronquiolos terciarios, estos están por el monoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Ok? Entonces, tampoco hay problemas acá, ¿no? Porque si nosotros hablamos que los bronquiolos terciarios o segmentados eran monoestratificados cilíndricos ciliados y sus hijitos son los bronquiolos, obviamente estos bronquiolos van a tener que tener el mismo tipo de tejido. ¿Cuál es la función? Pues la función va a ser la misma que el caso de los bronquios. Va a ser la del transporte. Entonces podemos decir su función es la del transporte y purificación del aire inspirado. Esa es la función. Su función es la del transporte y purificación del aire inspirado. Al igual que los bronquios, ¿no? Entonces podemos englobar que los bronquios y bronquiolos prácticamente van a tener las mismas funciones. Vamos a lo que es nuestra pizarra para hacer la parte práctica y con eso estaríamos terminando ya lo que son las vías respiratorias. La posible confusión que vas a tener es entre las estructuras de protección, porque lo demás me parece que está muy sencillo, muy easy. Entonces decimos, ¿te acuerdas que ya lo que era la bifurcación de la tráquea se dividía en dos, uno derecho, uno izquierdo, y ya originaba lo que eran los bronquios? Pues los bronquios ya están entrando en el pulmón, y estos bronquios se dividían en lo que eran los bronquios primarios, ya los bronquios primarios, y vamos a ponerle su siguiente nombre, que eran llamados también los principales, y finalmente su tejido era un tejido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que producían moco. Eso eran nuestros bronquios primarios. Ahora nos vamos a lo que son nuestros bronquios secundarios. A ver. Nuestros bronquios secundarios. Los bronquios secundarios, aunque me estoy dando cuenta que acá me emocioné, en los bronquios primarios solo era un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Esto de las células caliciformes productoras de moco, ya yo no puedo producir moco dentro del pulmón, ¿no? Porque eso sería algo tonto. Entonces, en lo que es la tráquea, siempre comencemos, miren, para que no te pase lo que me sucedió a mí, todo comienza con la tráquea, ¿ya? La tráquea
va a tener lo que es, ¿te acuerdas? Los anillos cartilaginosos, el músculo cartilaginoso, pero por dentro, en su parte interna, tenía lo que era el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes que producían moco. Y acuérdate que la tráquea eran anillos en forma de C, ¿no es cierto? Eran anillos en forma de C. Mira, aquí estoy viendo cilíndricos, ciliados, con células caliciformes que producen moco. O sea, veo bastantes Cs. Eso puede ser una mnemotecnia para que tú te ayudes. En lo que son tus bronquios primarios, como ya están dentro del pulmón, ya yo no necesito producir moco. Entonces simplemente va a ser epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Ahí nomás. En lo que son nuestros bronquios secundarios, ya los bronquios secundarios es más bien un epitelio mono estratificado cilíndrico ciliado, nada más, monoestratificado cilíndrico ciliado. Y lo que serían nuestros bronquios terciarios. Bronquios terciarios. Estos bronquios terciarios también son segmentos. No te olvides que los terciarios son segmentarios. Y acá los bronquios secundarios también eran llamados lobares. Estos bronquiolos terciarios o segmentarios van a estar hechos también de un epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado, pero en segmentos. Ya no te olvides de eso. Van a estar en segmentos. Y también va a ser epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado. Pero hasta ahí eran nuestros bronquios. Y ahora vamos a comenzar a decir lo que son nuestros bronquiolos. Entonces decimos los bronquiolos. No te olvides que los bronquiolos se dividen en dos. Los bronquiolos terminales y finalmente lo que están acá, los bronquiolos respiratorios. Son dos, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos terminales eran la última vía respiratoria, o sea, hasta, ¿te acuerdas que entraba el aire, llegaba a la tráquea, se dividía en derecho e izquierdo, entra el aire a los bronquios, tanto primarios, secundarios, terciarios, y llega a los bronquiolos terminales. Y en estos bronquiolos terminales, no te olvides que es la última vía respiratoria, porque ya los bronquiolos respiratorios van a estar en contacto. Mira acá, estos son los bronquiolos respiratorios, y eso lo ponemos de otro colorcito. Estos bronquiolos respiratorios ya van a estar en contacto ¿con quién? Con los alvéolos. Y los alvéolos ya son los encargados de lo que es el intercambio gaseoso, llamado la hematosis en sí. ¿Qué tipo de tejidos encontramos acá? El mismo epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado. A ver, una vez más, en la tráquea es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes productoras de moco. Todo comienza en la tráquea. Y la tráquea, no te olvides que tenían anillos en forma de C, entonces el que tiene que tener bastantes Cs. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes que producen moco. Porque yo necesito que acá haya bastante moco como lubricante y como protección. Pero en lo que son ya nuestros pulmones, yo ya no necesito moco. Por lo tanto, en los bronquios primarios solo va a tener epitelio pseudoestratificado, al igual que la tráquea, porque no puedo cambiar de manera veloz, ¿no es cierto? Tiene que ser paulatinamente. Entonces va a ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Igual, los lobares, epitelio en los lobares o secundarios, acuérdate que la secundaria es un poquito más complicada que la primaria, ya se da el cambio. Acá es un epitelio, acuérdate que un monito va a la secundaria. Epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado. Y de la secundaria también seguimos ya a lo que son los bronquios terciarios, epitelio monoestratificado cilíndrico ciliado, mono, ya no es pseudo, pseudo significa falso. En la tráquea era falso, en los primarios eran falsos. En la secundaria ya es un mono, ya en la secundaria y en lo terciario es un mono. Y lo que son nuestros bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios también va a seguir siendo un epitelio
un epitelio mono estratificado cilíndrico ciliado. Y con eso estaríamos acabando todo lo que son nuestras vías respiratorias. De lo cual yo también te podría decir que una pregunta muy interesante sería que si los bronquiolos respiratorios son la última parte de las vías respiratorias, y obviamente sería falso, porque la última parte de las vías respiratorias serían los bronquios terminales. Otra preguntita también que sería muy interesante sería, ¿cuál de los dos bronquiolos están en contacto con los alveolos? Pues quienes estén en contacto con los alveolos van a ser nuestros amigos los bronquiolos respiratorios. Ahora, ¿dónde encuentro el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes productoras de moco? En la tráquea. ¿Dónde encuentro el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado? En los bronquios primarios o principales. Bueno, espero haya sido de un buen aporte a ustedes y nos estamos encontrando en el siguiente video donde miraremos lo que son pulmones y finalmente la fisiología respiratoria.